Ponemos en marcha un nuevo episodio de Converso. Esta noche, Omar Rossini. Estamos, siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro. Omar Rossini, desde hace años, es el custodio de uno de los emblemas de Olavarría, la galera de los hermanos Dante y Torcuato Emiliosi. Rossini, destacado mecánico olavarriense, cuenta en detalles cómo es su vínculo con la galera, con los hermanos Emiliosi y la historia de quienes se han desmayado mirando el auto que consagró a los gringos. En la década del 60, cuando los Emiliosi empezaron a desarrollar, ya era imposible agarrarlo. Te digo que tenían 20 kilómetros más que cualquiera. Y se lo dije al hijo Juan Galvo, que un día hablando con Ricardo, me dice: mi viejo no vino a ganarle a nadie a Olavarría. Pero, ¿cómo que? Tu papá nunca preparó el auto para 6 segundos. Lo mismo con los Emiliosi. Ellos, cuando preparaban el auto, era para ir a ganar. Omar, gracias por aceptar. Buenas noches y bienvenido. Mirá, Fabricio, yo tuve un llamado de un gran amigo que es Jorge Cotón, y no le podía decir que no, si bien tenía un compromiso hoy bastante importante, pero más o menos me gusta hablar del tema. Hacía rato que no andaba por los medios, no es mi fuerte porque no soy historiador ni nada por el estilo, pero no le podía fallar al amigo. Así que, Fabricio, te agradezco a vos y a tu grupo. Estamos acá para ver qué podemos conversar. No sos historiador, así lo acabas de decir, pero sos parte de una historia. Entonces, si sos parte de una historia, hay cosas por contar. Y eso es un poco lo que buscamos en el espacio. No sé, es tan grande la historia por contar que tendríamos que elegir un punto y empezar por ahí. Uno que no es de Olavarría considera que los Emiliosi son sin duda sinónimo de Olavarría, no hay discusión en eso. Entremos por ahí, si querés. ¿Cómo fue tu acercamiento a los Emiliosi? ¿Cómo llegaste a ellos en las distintas etapas que vamos a ir conversando? Sí, vos recién acabás de decir algo muy importante. Yo tuve la oportunidad, y hace 28 años que ando con la gloriosa galera, de recorrer muchas partes de nuestro país, pero mucho. Es más de lo que puede imaginarse cualquiera. Nosotros superamos los 50.000 kilómetros llevando el auto a un lado u otro. Los Emiliosi para Olavarría fueron muy, muy importantes. En una reunión de municipalidad, en la gestión de don Helios Echeverri, tuvimos todo su gabinete y bueno, me llevaron para que explayara un poco todas las vivencias estas que yo tenía yendo con el auto a otros lugares. Y yo lo que le decía, y observaba y veía, y realmente no estoy equivocado, que Olavarría está y estará reconocida mucho por los hermanos Emiliosi. Yo le decía que dos personajes importantes para nuestra ciudad fueron Alfredo Fortabá como Loma Negra y Emiliosi como deportista. Pero aparte de ser deportistas, fueron grandes señores, un ejemplo de trabajo y demás, porque ellos, con su actividad de preparar una autocarrera, se pusieron a pelear contra lo más grosso que tenía nuestro país, porque estaban a mucha distancia de la parte técnica, que era Buenos Aires, donde se hacían los trabajos de competición. En Olavarría no había nada, y ellos, con sus medios precarios que tenían, un vehículo muy de baja calidad, que era una Mercedita de aquel entonces, andar a 80, 90 kilómetros, venir para hacer los trabajos. Pero volvemos a por qué los Emiliosi. Cuando estaban en distintos lugares y en eventos muy importantes, muchos relacionados puede llegar hasta con la política, otros para juntar fondos para instituciones de bien público como hospitales, escuelas, universidades, convocaban la galera, y la galera era una cosa que única en el evento, pero en un salón, 1.200 personas y no podían entrar más y estaban afuera esperando. Y en otro lugar fuimos a un pueblo de 800 habitantes y había 1.600 personas, duplicaron
en el evento para poder ver la galera y escuchar algunas cosas que uno le puede ir diciendo, ¿no? Bueno, retomo la pregunta y digo, ¿cómo llegaste a ellos? Bueno, el entusiasmo de los fierros, yo desde muy pequeño ya tenía decidido que iba a ser mecánico, y cuando iba a la escuela normal, yo vivía sobre la Pringle, pasaba de ida a los Emilios, por el taller de los Emilios, y cuando salía de la escuela volvía a pasar. Cuando ya me dedico a la mecánica, que terminé la primaria y hago secundaria de noche, iba a buscar repuestos, que es una casa de repuestos que había en la calle Necochea Arroyo, pero yo pasaba por los talleres de los Emiliosi de ida y volvía. ¿Por qué tardaste tanto? Porque me quedaba un rato a ver lo que hacían estos dos señores. No era que pasabas solamente, entrabas, no, te quedabas, permanecías. Sí. Yo me quedaba, veía cómo se ajustaba un tornillo y no que vayan a poner en marcha el auto, porque tenía que estar 3 o 4 horas por distintas circunstancias, no arrancaba en ese momento y había que estar ahí. No era el único, había mucha gente que lo hacía. Entonces, tanto me habrán visto hasta que un día Torcuato algo me dijo, para mí era un dios, qué sé yo, que había hablado conmigo. Cuando llega fue en el año 80, no recuerdo, que se decide ponerle el nombre Dante Torcuato Emiliosi a la bota, una comisión encabezada por el intendente, el cura párroco de acá de San José, el jefe de regimiento y algunos presidentes de clubes, que habría que poner en marcha la galera. La galera no tenía motor, estuvo abandonada, sufrió los embates de la inundación, era mucha lo que le estaba pasando. Y bueno, en ese momento la galera estaba ¿dónde? En lo de Emiliosi, en el salón. En el salón de ventas, que era al frente de su taller, cuando se vendían los autos Peugeot. Y estaba ahí la galera. Bueno, entonces yo ahí fui despacito, me arrimé y le dije a Torcuato si podía serle útil en algo, quería colaborar. Bueno, sí, faltaban piezas, me dediqué a buscar piezas, hasta que logramos ponerla en marcha. Vivía Dante, Dante tuve una gran satisfacción, me invitó a su casa a ver, mostrarme lo que tenía, yo nunca había entrado, y cuando apareció, primero la letra E la hice hacer, que le lleva en el frente, y la colocamos con él, y me dijo, me la robaron en Río Gallego, y bueno, le digo, ya la vamos a encontrar. Y la encontramos, pusimos el original y sacamos lo que yo hice. Y ese fue el encuentro. Después, cuando en otra etapa de mi vida me pongo a trabajar en el otro piloto que tuvimos en Olavarría, unos cuantos, pero de más de renombre, fue Eduardo Martínez, me arrimé también a estar un poco ahí entre los fierros. Y un día tuvimos un problema con el motor en una carrera y teníamos que hacerlo acá en Olavarría, y entre eso andaba yo, lo llamé a Torcuato y ahí Torcuato se arrimó al club ya en forma definitiva. Le costó, primero que él ya estaba retirado, que no iba a seguir, pero estuvimos en los talleres de los hermanos Catanzaro primero, después fuimos a lo de Raúl Durán, hasta que se logró hacer las instalaciones del COP. Y ahí siguió Torcuato, una dupla espectacular con Raúl Durán, dos señores, pero que tendrían que haber perdurado siempre, ¿no? Porque como persona y como capaces para hacer trabajos, artesanos verdaderamente, pero sabía... Claro, ese concepto es el que uno aparece en estas historias, uno quiere hablar del concepto artesanal de ese momento, ¿no? Porque no tiene nada que ver con lo que hoy conocemos, no. Es una cosa totalmente distinta, donde el valor del trabajo de la mano del hombre era muy importante. Sí, en el caso de ellos, no sé si algunos corredores más importantes que estaban ligados a la política de turno y demás, de ellos fueron siempre apolíticos, estuvieron alejados de todo esto, tenían que hacérselo acá en Olavarría. Ellos, los otros compañeros de ellos, colegas, pilotos, algunos puede haber traído algún elemento importado, pero en el auto de Emiliosi lo único que es importado es la carrocería que se hizo en Estados Unidos. Claro. Después, la preparación que tiene el auto, hoy hablar de hacer una biela es un trabajo importante. Y Torcuato la hizo allá en la década de 60, se fabricó las bielas para su auto y nunca más se rompieron. Eso es una cosa que no tiene nombre. Y después, yo que soy un privilegiado, que hace tantos años que ando con el auto y lo he desarmado todo, no me ha quedado nunca una pieza sin revisar, veo que hay trabajos artesanales mucho, pero han usado mucho el original del auto. Se basaron mucho, te puedo decir,
la dirección es totalmente completa, desde el volante hasta los extremos de dirección que van contra la rueda, son lo que se usaban en el año 39. Los elásticos delanteros, los traseros los cambiaron cuando hicieron un cambio de motor, le cambiaron la posición, pero si no, corrió el auto muchos años con la suspensión de fábrica de lo que era el Ford 39, reforzada, con más amortiguadores, lleva 10, con algunas barritas estabilizadoras, algunas barritas panar. ¿Algún requerimiento propio de un auto que tenía que estar en competencia, digamos? Toda persona que conoce lo que es la competición y se habla de los promedios, porque estamos hablando de promedios en ese auto de 217 kilómetros en el Gran Premio del 65, cuando salen de Mercedes y llegan a Santa Rosa, habiendo roto el parabrisas. Tuvieron que bajar a la banquina 3 o 4 veces porque la ruta 5 que transitaban estaban en reparación y había que ir por la banquina. Hizo 217. Tengo mucho trato y buen trato con Alberto Gagliardi, el mono de que andaba en el avión de carburando. Yo le decía, bueno, tu avión no andaba a 250 kilómetros, mi avión superaba los 250 kilómetros. ¿Y cómo llegaste después que el auto? Porque tuvimos que ir cortando camino para poderlo alcanzar. Los Emiliosi andaban a más de 255 kilómetros. Bueno, entonces han venido preparadores en el museo actualmente. Cuando yo lo tuve tantos años en mi casa, bueno, mucha gente vino y nos poníamos a conversar y pilotos, y decían, pero este es el auto. El auto yo calculo que es un 98, no vamos a exagerar, original, como corrió. La posición de la suspensión, el motor, revisado, pero respetando las cosas que pusieron ellos. La posición de manejo. Es imposible sentarse una persona y andar 8 horas como en los grandes premios que se largaba de Buenos Aires y llegaban a Comodoro Rivadavia, sentado en ese auto. En los grandes premios que iban a parar a la parte del norte, Santiago del Estero, La Rioja, en diciembre con 40 y pico de grados. Hay esas 2 personas que ya fueron terminando de correr, personas grandes, empezaron grandes y bueno, después se fueron haciendo más grandes. La temperatura que hay dentro de ese auto, pues todo pelado, chapa. Yo he ido a Hinojo, he ido 30 kilómetros, no le podés tocar el piso. Y ellos iban y voy a 80, 90 kilómetros. ¿No vas a 200? No, para nada. Pero bueno, fueron unos genios, no sé, cómo lo hicieron, no lo puedo saber, porque creo que te vuelvo a repetir, soy un privilegiado porque lo he visto y lo he estudiado y he estado noche entera con el auto y lo miro y digo, pero esto no puede ser, y bueno, fue. Uno cree que sí, pero está bueno escucharlo, de tu boca en particular, Omar. ¿Fueron reconocidos justamente en su época? ¿Fueron justos reconocidos en su época o tuvieron que enfrentar detractores? Sí, ellos tuvieron que pelear mucho con algunas cosas. Hay cosas que por ahí no se pueden contar, porque yo respeto mucho la palabra de Torcuato y qué sé yo, algunas cosas me dicen, yo te las voy a contar a vos, pero no las diga. Pero lo que yo he podido hurgar así, porque he leído bastante y tengo un material importante, cuando le podían comprar algunos elementos a algunos colegas de ellos que le decían que eran de buena calidad, qué sé yo, ahí tuvieron muchos problemas. Todo lo que compraron no servía nada, empezando cubierta, palieres, las mismas bielas. Una vez me dijo Torcuato, compré a fulano un juego bien, lo puse en marcha en taller y se me rompió. Otra vez compró un palier a un gran campeón porque no conseguían palieres originales de Ford, porque el diferencial es de Ford del año. Y dice, fuimos a salir de acá en taller y creo que antes de llegar a la ruta se nos había cortado un palier. Eso les costó mucho. Y después, el auto tiene una preparación distinta a los demás. ¿Por qué? Porque ahí está la habilidad del artesano y la capacidad y la tenacidad para trabajar. Ellos faltaban herramientas, no había bancos de prueba, herramientas, había como un taller, no tenía cosas tan electrónica, no existía nada, era todo a acierto y error, ¿no? Habría que hacer, probar, venir, ahí tenés otra cosa. Se hacía en el auto, lo armaban, lo preparaban, lo probaban, lo llevaban, corrían y lo traían.
Los sábados tenían noche de gala, tenían que estar de traje antes de cada carrera, y los domingos entrega de premios después que terminaba la carrera, que era la noche. Pero había que venirse para Olavarría, que estaban en San Juan, en Córdoba, en La Rioja, qué sé yo, en Neuquén. Y el domingo siguiente hubo 2 oportunidades que corrieron 4 domingos seguidos. ¿Cómo hace para ir y venir? Que se traían el auto remolque, que otra cosa que yo se lo dije a Torcuato, fueron tan inteligentes. ¿Y por qué no usaron una barra fija? Nada, no hacía falta. O en un Mercedito 312 que a fondo daría 70 kilómetros, lo llevaba el Chiche Leone. Después lo llevó Mar Perola, con ya un camión un poco más moderno. Pero había que ir hasta las carreras. Y había que tratar de recorrer un poco, porque el circuito de 200, 300 kilómetros, a lo mejor era un circuito, y daban 2 vueltas, 3 vueltas. Carrera de 700, 700, 800 kilómetros, y bueno, y los grandes premios, ni que hablar, ¿no? Sí, sí, un turismo de carretera totalmente distinto. Muy parecido al Dakar. Leí una definición tuya de esas características. Si hubiese que compararlo con algo de hoy, Muy sería parecido. Compararlo con el Dakar. Fíjate el día que se mata el más campeón, ¿no? Que fue Juan Galvez, en Olavarría. Había llovido la noche anterior y hicieron un tramo de asfalto, bajaban el camino que baja a Portalé y después era tierra y barro. Y bueno, yo creo que eso fue un poco lo que lo condenó al pobre Juan, ¿no? Quería ganarle a los Emiliosi, pero en ese momento los Emiliosi ya habían empezado, ya estuve mucho trato con Raúl Coté, que fue su acompañante de siempre, o casi de siempre, y él me dijo, en la década del 60, cuando los Emiliosi empezaron a desarrollar, ya era imposible agarrarlo. Te digo que tenían 20 kilómetros más que cualquiera. Por eso que no arriesgaban mucho en las curvas, porque no hacía falta. Eran consolidados ganadores. Sí. Hoy te toca. Nunca prepararon el auto para 6 segundos. Y se lo dije al hijo Juan Galvez, que un día hablando con Ricardo, me dice, mi viejo no vino a ganarle a nadie a Olavarría. Pero, ¿cómo que? Tu papá nunca preparó el auto para 6 segundos. Lo mismo con los Emiliosi. Ellos cuando preparaban el auto era para ir a ganar. Porque antes no tenías un sponsor que si vos ganabas te iba a pagar más, o que había que pelear eso. No, acá se hacía esfuerzo propio. Primero, calcula, Atma, que fue, después que se mata a Juan Galvez, se la pasan a Emiliosi y le pagó un poco de publicidad. Pero Anán de Pergamino eran amigos, le pusieron Anán de Pergamino. Radiadores Arévalo, cada tanto le daba un radiador, que cuando dejaron de correr se los mandaron de vuelta, y le mandaba eso. No sé, llantas Protos, y yo creo que las llantas que tiene son de Ford, o lo que he visto ahí no son fabricadas por Protos, pero bueno. Y los cromados Puletti, tiene 2 cromados el auto, le habrá cromado el paragolpe y le pusieron cromado Puletti atrás. Y ahí fue la publicidad. A y esa le era daba la ropa. Sí, Atma le pagó, pero no siempre. Pero bueno, eso tampoco. Empezamos hablando del legado que significan los Emiliosi y que sean sinónimo de Olavarría. Y hoy, en definitiva, supongo que este título ya te lo habrá puesto otras personas, no voy a ser original en eso. Vos sos el custodio de un legado físico, el custodio indiscutido del legado físico de los Emiliosi. ¿Qué se siente en tu vida tener el cuidado de la galera? ¿Qué significa cuidar la galera? Sí, esto cuando empezó allá, se hizo la fiesta de los 60 años del turismo carretera en Olavarría. Ya están ahora va a cumplirse 87, 88, se hizo en Olavarría. Una fiesta hermosa, impresionante, los corredores obligados por la CTC a venir a Olavarría, todo el periodismo de Buenos Aires, más los locales. Y ahí la galera no la pudieron poner en marcha, yo todavía no la tenía. Bueno, entonces participo ahí para ver si se podía hacer. Si bien anteriormente había trabajado para poner en marcha, pero nunca me había subido a la galera. Por respeto, ¿no? Como pasa ahora que hay gente que no se sube. No, la vez pasada le dije a uno, ¿querés sacar? No, yo la toco, la beso, pero no me puedo subir arriba de este auto. Bueno, entonces me dice un funcionario municipal, Luis María Cajén, que estaba en, no sé si automotores o algo de esto, dice, hacete cargo vos de esto. No, le digo, ¿cómo me hace cargo? Yo, respeto, la puse en marcha esa noche. Estaba Toto Fange, me acuerdo. Y entonces, no, llévatela. ¿Y qué hice? La llevé. Perdón, ¿qué sentiste en ese momento cuando la pudiste poner en marcha? ¿Sabés qué? Yo hoy hablo de la galera, si me saco ropa tengo los pelos parados. Y yo me subo a la galera y siempre tengo la misma sensación.
y la veo y la llevo y la tengo, y antes de hacer un desfile o de sacarla, yo la quiero tener un día antes porque le pego. Torcuato me decía, ¿vos te parece que vuelve a correr el auto este? No, le digo, pero si ustedes dejaron esto, lo vamos a mantener hasta el último momento. Yo no quiero que un día que no arranque la galera, o que un día no frene, o que no, es todo muy viejo y muy maltratado. Entonces el cuidado tiene que ser especial. Yo sigo sintiendo algo en mi cuerpo cuando me subo a la galera o la tengo que mover, siempre tengo el temor de que pueda pasar algo, de que esto. Yo durante muchos años me hice cargo de la galera total. ¿Qué es total? Arreglarla, pintarla, porque Torcuato un día me dice, che, anda fuerte, cambiar la goma. Digo, pero tiene las gomas que ustedes dejaron de correr, yo quiero mantener esto. No, cambiásela porque te va a pegar un palo. Bueno, están en el museo la goma. Puse Pirelli, como usaban ellos, nueva. Yo me hice cargo, nadie me ayudaba. Después algún amigo, cuando viene otro día y me dice, qué linda la dejaste, ¿por qué no le cambiás los acrílicos? Pero ¿por qué no la dejamos? Pero si no se ve adentro, viste que el acrílico se pone con la vejez, medio que no ve, se pone opaco, se reseca. Bueno, aparte lo habían llenado de calcos, que ellos no usaban calcos en el auto. Bueno, cambié los vidrios. Pero cada cosa que tocaba era, vos sabés qué miedo, qué respeto, no sé si era miedo, pero respeto digo, pero si esto lo tocaron ellos, ¿cómo yo lo voy a modificar? Que traté de no modificar nada. Pero, bueno, él estaba muy convencido que yo lo tenía que hacer. Yo, ya te digo, la llevé por 2 días para acomodarla un poquito, que anduviera mejor. Para esa fiesta, digamos. Después de la fiesta. Después. Que el auto no anduvo. Es más, cuando venía ahí frente del cementerio me quedé sin nafta. Me engancharon con un Chevrolet y la llevé a bombero. La metí en bombero, le digo, los muchachos, ¿me la dejan poner acá? Mirá que puedo estar entusiasmado, puedo ser un loquito, tener la galera es lo máximo para un fierrero. Hace casi 30 años atrás, más todavía. La metí ahí, hablé a la municipalidad y le digo, che, yo la galera la puse en bombero. ¿Por qué? No, porque tenemos que charlar. Para mí era una papa caliente, que puedo tener un pueblo a favor, pero puedo tener un pueblo en contra. Entonces, el auto quedó ahí. Cuando arreglamos algo entre el intendente, él y demás, un papel firmado, y ahí me la llevé. Llevé a remolque o cargada, porque ni la quería que pisara el suelo, tenía miedo de todo. Hasta que logré después empezar a andar por todos lados, ¿no? Pero es muy importante para la obra. Yo le dije, yo llevo casi, ya son 5 casi gestiones de la municipalidad, que siempre he tenido charlas muy importantes, porque los últimos gobiernos han sido gente muy joven que no conocen la historia. En este momento hay una chica en cultura que es de Tandil, entonces tuvimos que charlar y preparar un poco a ver cómo era el tema porque en un momento que hoy te estaba por comentar, estábamos en esa reunión con el gobierno de Don Helios y una funcionaria de él me dijo, vos estás fanatizado. Yo no era de acá Olavarría esa chica tampoco, yo soy Madino Olavarría e hincha de los Emiliosi. Así que va a estar charlando con esta persona. Y quiero que la galera sea un símbolo de Olavarría. Porque si todo el mundo, mirá, me tocó ir a Córdoba a un festival internacional que hicieron de automodelismo. Una fiesta, era la Fórmula 1 del automodelismo. Unos aparatos grandes en pista de asfalto. Estaba todo Sudamérica. Brasileros, peruanos, colombianos, todos te hablaban de Emiliosi. Pero ¿cómo usted? Pero vos sabés lo que fue esto. Dicen, no, gente que tenía toda la historia, te daban la fecha exacta. Entonces, ¿cómo? Le digo yo. Detroit lo llevó a los Emiliosi a explayarse a Estados Unidos cuando ellos fabricaron ese motor de válvulas a la cabeza, y con un motor modelo 46, que es el que tiene actual, le ganaban a los motores modelo 69, 70, qué sé yo, andaban más rápido que esos autos. Entonces allá en Estados Unidos tuvieron que hablar sobre lo que habían hecho con Ford. No había hecho un motor válvulas a la cabeza todavía, y ellos ya en el año 48 lo fabricaron. Se lo pusieron en 50 a la galera, porque no tenían auto. Y otra cosa importante, que iban a ser pilotos de Chevrolet, pero no consiguieron un Chevrolet, sino no tenían un Ford, un Chevrolet.
también una casualidad o causalidad también en ese. El auto se lo prometieron a una concesionaria que había acá, pero también tenía una promesa a un cliente que la primer coupé Chevrolet que venía era para ese cliente y le dijo disculpame. Bueno, después consiguieron esta coupé en Tandil de los hermanos Letoy, que creo que la iban a preparar para correr, se la trajeron y ahí empezó. A ver, vamos a recorrer un poco esto de custodiarla, de cuidarla, de tenerla. Pero antes de entrar en ese cuidado, la galera fue vendida 2 veces y estuvo en manos de particulares en 2 oportunidades hasta el 97, que finalmente se decide la municipalidad, ¿no? Sí. ¿Qué trato recibió la galera, lo que se pueda contar, sin herir susceptibilidades ni enojar a nadie, pero no, qué trato recibió de esos particulares? Yo lo que digo de los particulares, y no voy a entrar en detalle, más que estoy agradecido de esos particulares, porque Horacio Messineo, que fue el primer comprador, que él estaba ahí en la concesionaria, ya la retuvo, porque esa galera, si la publicaban, cuando he ido a Balcarce, que la he llevado, ha estado, cuando se trasladaron los restos de Juan Manuel Fangio, tuve que ir en el acompañamiento, pedí a la galera desde el museo a la municipalidad, siempre participando en la municipalidad. Siempre me dicen lo mismo, la galera tenía que haber estado acá, porque ellos la quisieron comprar. Pero Tito un día se la vendió a Messineo, una mañana se cruzaban, él vivía frente al taller, y le dijo, quiero vender la galera. Bueno, yo se la compro. Creo que el valor fue el valor de un Peugeot 505, en aquel momento 0 kilómetros. Messineo tuvo algunos problemas, no sé si fueron económicos o decidió ya dejar la concesionaria, la pone en venta y la compra la familia Durán, Oscar Durán, para su hermano Homero, creo que era como un regalo que le hacía. Y bueno, y vuelvo a estar agradecido, como le he dicho a ellos, porque si la galera no la retienen ellos, se va de Olavarría. ¿Hubo chances de que se fuera, chances reales de que Olavarría la perdiera? Sí. Cuando la tuve yo esos 16 años, fue muy peligroso de haber tenido un gobierno flojo y habérsela vendido. Porque las ofertas vinieron de Estados Unidos, que estoy en contacto permanente con este señor de Estados Unidos, Gino, extraordinario, porque cuando he precisado algún repuesto de reposición, acá no los consigo, de originales del Ford, los carburadores son del año 35, las bombas de pique, por ejemplo, son de cuero, las naftas potentes que tenemos ahora destruye todo eso. En 20 y pico de años se lo cambió una sola vez. Los propulsores de energía al motor, que son los magnetos, acá en el país tampoco hay repuestos, son de Estados Unidos, entonces lo llamo a Gino, hay piezas que las tenés que reponer, un platino, un condensador, claro, un rotor, entonces Gino me consigue todo. Pero Gino hizo una oferta, él tiene un museo allá en Estados Unidos, una oferta importantísima. ¿En qué año fue la oferta esa? Si lo recordás. Y fue capaz que en el 97, no, ha sido después, 2005, pero ya era patrimonio municipal, digamos, ya estaba en manos de la municipalidad. No, estaba comprada por la municipalidad, sí, por supuesto, pero yo la agarré después que la compró la municipalidad. Pero después, un señor, vinieron de Santa Fe, vinieron de Córdoba, vinieron de Estados Unidos, uno del sur, no sé si estaba ahí cerca de Río Gallego, pero venían y te tiraban arriba de capó $300.000, por ejemplo, por el auto. Cuénteme, decía. No, ¿qué voy a contar? Esto no se vende. A esa muestra que fui a Córdoba, no, el hombre no, que se compró 2 autos que estaban exponiéndose ahí. Viene uno organizador, me dice, tiene toda la plata del mundo, ¿te la va a comprar? No está en venta el auto. Y bueno, yo vine a proponer de que fuera patrimonio de la ciudad para que no se pudiera vender, porque yo digo, por ahí viene a un gobierno que le está necesitando plata, hoy $300.000 es una moneda, y en aquel momento también lo era. Pero sí, bueno, parte de preservar la historia es garantizar eso, ¿no? Claro. No, ya está documentado que eso no se puede vender más. Y ahora este gobierno, bueno, la está protegiendo mucho, la movemos custodiada, la gente de control urbano, cuando yo la saco para llevarla a mi taller, me acompaña. Fuimos a Colonia Nieva, que era el aniversario del pueblito ahí, fuimos hasta allá custodiado. No dejan subir a la galera a gente, solamente el intendente y yo que la conduzco.
no sé, son distintas maneras de... Pero bueno, yo respeto. ¿Hay un sobrecuidado, decís ahora? Sí. Yo, por ejemplo, en mi casa, el día que llevé la galera a mi taller, le puse alarma asistida y aseguré toda la cerradura y el portón lo vende afuera que tiene candado, pero de adentro está todo con tranca. A mí me pareció que yo tenía el tesoro más grande del mundo de adentro, ¿no? Uh-huh. Si bien he arreglado autos muy importantes, pero siempre hubo un cuidado y nunca ha pasado nada en mi casa, pero a partir de ese momento, reja en las ventanas, porque la galera tuvo 16 años ahí adentro. ¿Te eligieron? Me eligieron. ¿Te eligieron por qué? No, porque ya te vuelvo a repetir, cuando se ¿O qué vieron en vos, digamos? No sé, yo no puedo saber, porque yo no la pedí. Yo nunca dije, che, quiero hacer la galera, no. A mí fue, ¿sabés? Cuando no arrancó ahí en la rural, que se hizo la fiesta, me dijeron que yo me metí para ponerla en marcha, porque era tan importante y estaba armado, estaba el momento, que se iba a escuchar la música, qué sé yo cuánto, que más importante, que estaba la gente amenizando ahí el evento de campeones, de Carburando, de acá de la Barría. Estaba muy lindo todo, la fiesta bárbara. Y bueno, y me metí y la hice arrancar, y en ese momento me dijo, Tomás, hacete cargo vos. No, ¿cómo me hace cargo yo? Veía algunas cosas que por ahí no me gustaban, porque en su momento estaba en un galpón de corralón municipal, la galera no era para eso, me parece. La galera tiene que estar exhibiéndose permanentemente, como tampoco me gustó que estuviera en mi casa, si bien la disfrutaba, pero yo era consciente con mi grupo de amigos y familiares y decía, la galera no puede estar acá. Si bien yo atendía los domingos, los sábados, me llamaban, che, viene uno ahí que quiere ver la galera, y yo iba, la abría y le mostraba. Tengo unas anécdotas ahí en mi casa, uh-huh. Y en el museo pasa lo mismo. Gente descompuesta mal, de emocionarse de ver un hombre que hemos quedado tan amigo de Bahía Blanca. Cuando entró al taller vinieron con ropa de aquel entonces, con un casco chiquito, los mamelucos esos blancos, y vio la galera y se descompuso el hombre, se cayó ahí, y bueno, llamé a la asistencia médica y me pareció que no venían nunca, que habrán tardado 3 minutos para venir, no sé, y el hombre tiraba ahí, bueno, lo resucitaron, el hijo dice que estaba ahí, se murió mi papá al lado de la galera. Después vino un bombero que con Hugo estamos de Hurlingham, yo estaba en un evento ahí, colaborador de Mariano Moreno, en un almuerzo, y me llaman, y se lo llaman intendente. Bueno, dice, vinieron unos bomberos de Hurlingham, y no le mostraba galera, en mi casa, en el taller. Y al rato nos faltaba uno. ¿Un bombero? Sí. Salimos a la vereda, volvemos y Hugo estaba tirado al lado de la galera. Volvió al tiempo con la señora. Otro descompuesto al lado de la galera. Sí. Y la señora me dijo, haga algo para sacarle de la cabeza a este hombre. Me trajo una remera con la imagen de la galera. Y ayer nos estuvimos comunicando y las cosas que pone loco. Y bueno, y así fueron mucha gente, poner una silla ahí porque se sentían mal. Y bueno, y cuando escuchaban que arrancaba, ahí empezaban las lágrimas, los llantos. Y después, cuando fuimos al Bicentenario en Buenos Aires, que fue una de las fiestas yo creo más importantes que hicieron, porque la gente que había no tiene nombre, tuvimos 4 días apostados en la 9 de julio. Tengo las revistas de la época donde dice, la galera se robó los aplausos del Obelisco. De ahí nos fuimos hasta San Isidro. Terminó la carrera de Santiago del Estero de ese año, ahí en el Obelisco en Buenos Aires. Y la galera estuvo invitada para estar ahí en el momento. Claramente es un bien que despierta todas las pasiones habidas y por haber en los que son fierreros por lo menos. Claro, fierrero y no fierrero, porque ha pasado otra cosa. Mientras estuve en mi casa, y me dice Susana, la chica que está en el museo, que sigue pasando, jóvenes que aparecen con un ataché, con un portafolio, tienen material, y la misma pregunta que le hacía yo le hacía a ella, ¿por qué vos venís a hablar de los semillas? Así que chicos de 20 y pico años, 30, que calculaba más de 50, que ellos ya no corren más con la galera, porque han escuchado hablar al abuelo y al padre. Entonces a ellos se les ha pegado eso y tienen que venir a verlo. El domingo pasado se publicó que le íbamos a poner en marcha. Vinieron de Chacabuco, de La Pampa, de La Plata, de Tandil, de Bahía Blanca,
hace 2 o 3 días me llamó el de Bahía Blanca porque me dice, te voy a llamar cuando llegue. Y estaba preocupado porque a mí no me quedó teléfono, yo le di mi tarjeta y cuando se iba de acá se le rompe la camioneta y por Pringle, dice, la tuve 2 o 3 días tirada ahí, tuve que irme a Bahía Blanca, volver con los repuestos para arreglarla. Solo. Le viene en una camioneta a escuchar arrancar la galera. Entonces, cuando yo le he hablado así a estos jóvenes de la municipalidad y demás, que me han dicho que soy fanático, no, soy fanático, y todas estas demostraciones que... Sí, el fanatismo está en muchas personas, no es en vos en particular. Y el otro miedo que tengo, que nosotros, que somos los últimos, que sería la edad mía, ya los más viejitos han desaparecido, ¿qué va a pasar cuando terminemos con esto? ¿No te has ocupado de formar a alguien, a tu imagen, a tu semejanza? Yo lo hablé el otro día con la gente de la municipalidad de ese tema, la última charla que tuvimos. Yo no voy a formar a nadie. Quiero que ellos me traigan a alguien y yo lo pueda formar. Porque si yo llego a poner una persona y falla en algo, pues yo lo tomo con mucha responsabilidad esto. Me voy a sentir culpable y me va a hacer muy mal. ¿Vos crees que no querés vos elegir la persona que te suceda en el cuidado? No, yo puedo preparar a una persona porque en tantos años que hace que ando con el auto, le conozco todas las mañas a vida y por haber. Cuándo va a arrancar, cuándo no va a arrancar, si se va a romper el arranque, cuándo tengo que reparar. Lleva 3 bombas en asta. Los combustibles de ahora son fuertes, no son para las cosas de esa época. Hay que estar continuamente controlando los cañitos, las mangueras, esto, lo otro. Como también un día va a dejar de funcionar, porque por la vejez que tiene y el maltrato que ha recibido, tanto maltrato lógico, digamos, para lo que estaba. El auto no es un auto que se usó para pasear, dar vuelta alrededor de la plaza, andar a esas velocidades, caminos malos, lluvia, piedra, tierra, todo. Pero se va a romper. Un día me dice Don Elio, ¿qué te parece si la dejamos, si la silenciamos? No sé, le digo, si yo tengo que decidir, jamás lo haría hasta que pueda. Porque medio le dije en ese momento, si usted ve un cantor que le gusta cantando, presencia en un escenario, lo que sea, es una cosa, lo escucha en un disco es otra. Y si usted ve pasar la galera, aquel que le gusta, va a sentir otra cosa que verla parada ahí en el museo. Y apareció el título en una revista la vez pasada donde dice que cuando la andamos, que la seguimos usando, que era un ejemplo y un orgullo que no está en ningún oscuro ni frío museo estática. La galera sale a la calle. Y eso es importante. Vos salís de mi casa al museo, si no le sacan 20, 30 fotos, me quedo corto. En los movimientos de rutina para... Que va, la gente que va en auto, la gente que está a pie, te parás en un semáforo, todo foto, y acelerar, y toda la gente sigue, los chicos, los grandes, todo. Entonces sigue estando viva, no sé hasta cuándo, o sea, se lo he dicho a todos, porque un día se parte algo y no lo podemos reclamar. Pero bueno, yo tengo todo controlado, pero la vejez nos afecta a todo, más un fierro. Tampoco vamos, si se rompe, vamos a ir a comprarlo a una casa de repuestos, los repuestos, porque hay cosas que no las conseguí más, como esto que he traído, por suerte las tengo, ya se las puse. Las anécdotas son miles, el tiempo para desarrollarlas da gusto escuchar, porque además haces una transmisión oral de la historia muy agradable. No soy historiador, yo sé que debo fallar en un montón de cosas. Lo aclaraste, pero la transmisión vale, digamos, ¿no? No está en un oscuro museo porque sale la galera, pero tiene ahora un lugar, tiene un museo y es más que la galera, el Museo Emiliosi, claramente, porque hay un montón de historia en ese espacio de la calle Necochea. Ahí se formó todo esto, se gestó la campaña de los Emiliosi, los 4 campeonatos, todo lo que se hizo en ese lugar. Sufrió una reforma, pero cuando vino el papá de ellos, puso taller en ese lugar, en un tingladito que había en un patio, ahí se empezó a hacer la galera. No sé si desarmaron una habitación de uno de ellos para poderla meter un poquito más, pero se trabajaba prácticamente a la intemperie. Y ahí se formó. Es un museo de sitio que es muy importante a nivel mundial. No cualquiera puede tener un museo de sitio. Y si nosotros nos hubiésemos preocupado antes, era un perfecto museo de sitio, porque ahí adentro había muchas cosas que no están más. Pero sí tenemos un alto porcentaje, el lugar y la pieza número 1, que es la galera. La que se evitó, la que se pudo conservar. Sí.
Tampoco hay otros autos de la época de ellos. Puede haber algunos, pero no mantener tanto el grado original como tiene la Galera, porque la Galera tiene un calco de la CTC en la luneta trasera, y la vez pasada uno me dice, che, pero ¿y la calco? ¿Por qué le pones a esto de la CTC? No le pongo nada. La Galera tenía el calco cuando corría. Fíjate la foto del 64, 65, 66, está con la misma calco. Es la misma, no es que la hicimos. Y cuando hubo que pintarla, porque bueno, tiene 8 vuelcos, los deterioros, la pintura. A mí no me gusta ver la pintura saltada. Yo ya tendría ganas de volver a hacerlo, ya lo hice 2 veces y lo volvería a hacer. Pero se me complica buscar una persona que haga las letras con el pincel, no plotear como se usa ahora. Antes se pintaba pincel y así está pintada. Así está pintada ahora. Y la pintura no se consigue más, que era el Duco que usaban ellos, y conseguí 1 litro en Venado Tuerto, otro litro en Mar del Plata, ya hay 4 litros ahí conseguidos en lugares que no sé si va a servir la pintura porque es viejita, pero es la pintura que usaban ellos. Hay un cuidado milimétrico, digamos. Fuimos a Autoclásica a presentarla, que nos invitaron, y ganamos el primer premio al auto más original y con más historia del evento. Bueno, ya destacaste lo que significa tener un museo, ¿no? ¿Qué fue lo que se fue perdiendo en el camino? ¿Qué se perdió? En un momento, cuando eso me dolió mucho, se retiran ellos, dejan de ser concesionario. Eso fue una concesionaria One, creo que se llamaba, que vendían, no sé si fue Fiat y Peugeot, estaban funcionados, no sé cómo era, algo así. Tuvieron que vaciar todo, sacar todo lo que había ahí adentro. Ahí hay un altillo que ahora está tapado con la gigantografía y demás, donde estaba el desarrollo de 20 años que ellos trabajaron, ahí arriba. Encontrabas árboles de leva, cigüeñales, algunas bielas, pistones, block, caja de cambio, rueda. Y como hubo que vaciarlo todo, fueron a un remate, ahí en una carrera que había de Olavarría. La vez pasada encontré en Mar del Plata en las válvulas del motor, en una casa muy linda que está todo ambientado con cosas antiguas. Estaba en las válvulas de los Emiliosi. Se hizo un remate y se fueron las cosas de Olavarría. Ya fue eso. Ahí se perdió una parte importante. Muy importante. Porque hoy, haber tenido como conseguimos, gracias a gente que lo mantuvo, lo contuvo, la balanceadora de las ruedas la tenían los hermanos Sandini, que fueron los que siempre trabajaron en las ruedas, y hasta que yo pude que ellos anduvieron en este mundo, me hicieron las ruedas. Nunca más se tocó nada, como lo dejaron ellos, como se armaba el talco que usaban los Emiliosi, la medida de cámara que usaban los Emiliosi, las libras que le ponían los Emiliosi, todo así armado por las mismas personas que trabajaron. Cuando yo lo agarro, que se restaura porque tenía algunos defectos en algunas partes de carrocería por la vejez, que a lo mejor algunos dicen la tenías que haber dejado, yo la dejé como se ve en la revista. Nunca se vio despintada, nunca se vio pelada de pintura, nunca le faltó una publicidad. El auto siempre se presentó impecable. Así tiene que estar. Una locura, no sé. Si nadie me dice que lo tengo que hacer así. Yo bueno, está en vos. Claro. Entonces, se fueron consiguiendo cosas que había, pero faltan muchas. Después un día cuando Torcuato se va al COP, llevó herramientas. Bueno, después habrán sido obsoletas o qué pasó, no está más. Y los trofeos. Los trofeos faltan mucho. Una vez cuando estaba acá en Canal 5 encontré algo, me habían llevado para un reportaje que le hicieron a Torcuato, se lo llevé, me dice, no, quédatelo con todo lo que has hecho vos. Bueno, tengo cosas para llevar, he conseguido ahora en Carué, conseguí la rectificadora de cilindros, la tengo en mi casa preparando para llevarla al taller, es la de ellos. Esas cosas que se fueron y ¿cómo las localizás? ¿Cómo llegás a ellas? Hablando con uno, con otro, tengo muchos contactos ahora. Desde que yo me puse con esto, ya te digo, al haber recorrido tantos lugares, voy charlando y la gente, yo con todo el mundo converso, no viene uno y le digo, mira, no puedo, esperame que me desocupo de esto y vamos a charlar. Entonces me dice, vos sabés que mi amigo tiene tal cosa que es de los Emiliosi. Bueno, me das el número de teléfono de tu amigo y ahí empieza. Y ahí arranca. Bueno, primero te lo quieren vender. Algunas cosas se han comprado, otras no se pueden comprar por los valores. Hasta que te lo terminan regalando. Este último era una pieza
que el hombre la ofrecía, y bueno, hasta que yo le dije, si vos querés, yo te la traigo al museo, le voy a poner que perteneció a los hermanos Emiliosi, pero vos sos el propietario. O lo donás o lo prestás. Se hace una documentación donde está aquella persona que quiere prestar, y se presta. Claro, porque esa persona que le tiene determinada pieza la compró probablemente en algún momento. ¿Hubo gente que estas cosas se iban con algún fin económico? ¿Alguien ganó dinero con eso? Se hizo el remate ahí en donde está el monumento a la voluntad del hombre, estoy allá en la del Valle. Ahí un rematador vendió. Torcuato le dio a una persona que andaba en ese tema de comprar chatarra y no sé qué, y para que lo vendiera, y eso creo que era una parte para ellos y lo otro no sé si para el hogar de ancianos, no sé cómo era. Y dice que nunca recibió nada de todo eso. Bueno, alguno compró, otro, porque en la galera le faltaban muchas piezas originales, pero no se las robaban, porque venía un amigo, uno de la escudería o qué sé yo, che, no me dan limpia parabrisas de ustedes por tal de tener algo de ellos. Y se lo daban. El limpia parabrisas estaba en Trenquelauquen del auto, puesto en un jeep. Y bueno, yo le mandé un limpia parabrisas nuevo, me dice, no anda, no importa, yo lo arreglé, está andando. Tiene el limpia parabrisas que tenían ellos. Es decir, hay todavía una búsqueda de cosas que pueden estar... Yo sigo buscando permanentemente. A mí me dicen, che, vos sabés que hay un tipo que tiene... Bueno, ahí tengo una tapa de cilindro de esas... no tapa de cilindro, tapa de válvulas de la tapa de cilindro con válvulas a la cabeza que hicieron ellos. Estaba en una casa del Barrio Seco, en un hombre que juntaba chatarra. Una visitadora social me dice, ¿vos estás siempre con Emiliosi? Sí. Vos sabés que yo vi una cosa ahí que dice Emiliosi en esa casa. Y el hombre se tenía que mudar. Entonces tuve que pagar la mudanza para que me diera la tapa. Para que te diera la tapa. Sí. O sea, muchas veces pusiste de tu bolsillo, más que trabajo, pusiste plata también. Muchísima. Porque don Helio me había tratado de seducir, diciéndome que me tenía que pagar por todo lo que hacía, y le dije, si me paga lo hace cualquiera pagándole. Yo lo hago de esta manera. Habló con mi señora, dice, el loco de tu marido tiene tanta plata que no quiere cobrar lo que hace. Y yo no le puedo decir nada, dice, porque eso es su gusto. Y bueno, estuvimos siempre peleando ahí por el tema. Después llegamos a un arreglo que sí me pagaban los insumos, como el combustible, hacía algún repuesto que había que comprar por ahí. Esto que traje último no, le mandé yo una plata a mi amigo y mandámelo, yo lo precisaba, eso que el auto tenía que presentar si no andaba bien. Justo venía otro amigo para acá, tuvimos que ir a Buenos Aires a buscarlo porque él venía autoclásica y estaba ahí traía ahí la pieza y bueno, hicimos así, la trajimos. Pero muchas cosas. Después algún amigo siempre... ¿Alguien más colabora? Colaboraba cuando la restauré. Hoy te decía algo de los acrílicos, vino uno de dice, los acrílicos los voy a pagar yo. Bueno, habíamos puesto una soga, una cadenita alrededor, yo hice unos soportes cuando la llevaba por ahí para que no... Porque un día la tenía recién pintada, la llevo al autódromo, que creo que fue cuando la inauguración, y vino una señora y puso un vaso arriba de guardabarro y sentó una nena ahí para sacar una foto. Entonces hubo un problema ahí con una persona y dice, ¿cómo está haciendo eso, señora? ¿No sé el estado que tiene este auto? Bueno, sí, pero... Entonces hubo unas palabras y entonces dije, esto lo tengo que solucionar. Y hice unas vallas, que las pisaba con el mismo auto y le ponía la cadena. He ido a muchos lugares. Y ya la gente... Y la sensación siempre es la misma, esta que hablábamos hoy. Cuando pasa la galera se movilizan. Sí. Hay movimiento, hay aplauso. Te tocan luces, te tocan bocina, te prenden las luces. Ahora cuando la llevamos andando hasta Colonia Nieva, eso le hace bien, porque es un auto de carrera. Que claro. Ese viejo no le gusta andar siempre despacio. Calculá que hay 4 carburadores que son todos dobles. Ahí tenés 2 bombas de pique por carburador, que son 8. Los chicleres de baja son dobles, los de alta, y tantas bombas nafta para mandarle ahí adentro para que eso anda inundado nafta. Entonces la manera de que el motor esté bien, porque está preparado para andar ligero, y yo no lo quiero reformar, si bien anda bastante despacio, porque bueno, yo desfilé. Tiene un desfile. Claro, le puse un electroventilador para que se enfríe, porque si no se calentaría mucho, está medio metido ahí entre medio. Se consiguió la cortina también, que estaba en un patio, y dice, esto tiene mucha historia. Sí, digo, tenía, porque vuelve a la historia, acá va de vuelta. No, ahí está puesto, no me dijo más nada.
La contaste fuera del aire la anécdota, pero me gustaría que la contemos y que quede grabada la última vez que Torcuato subió a la galera. Esto que me contabas hoy fuera del aire, de esa subida y ese otra vez la historia te pone en un lugar privilegiado. ¿Vos decís de cuando el día que él muere? Uh-huh. Qué sé yo siempre trataba de invitarlo para andar. Él no la quería manejar. 2 veces la manejó y después no quería. Yo le acomodé el embrague porque era muy duro por ahí, pero no. Y bueno, ese día que después de la noche fallece, tenía una alegría bárbara. Yo lo fui a buscar, estaba jugando a la baraja con los amigos ahí en el taller de chapista. Otra cosa que ellos cómo fueron de perseverante con sus cosas, ¿no? Porque la galera la pintó siempre la misma persona, la tapizó siempre el mismo, las letras hacían la misma, el chapista fue el mismo. Ahí el grupo se formó y nunca más se desarmó. Uh-huh. Y entonces estaba en el chapista y le digo, campeón, voy a dar una vuelta con la galera, porque yo cuando la tenía en mi casa, cada tanto iba a la ruta, normal siempre. Bueno, vamos. Fuimos, le digo, ¿quiere manejarla? No. Tenía nafta, le digo, vamos a ir hasta la Catalina, vamos a ir tranquilo. Cuando llegamos allá, damos la vuelta y me dice, te tengo que decir algo. Digo, me va a retar. Dice, ¿por qué anda tan despacio? No, le digo, yo cuido esto, no se puede romper. No se va a romper. Dice, si vos la seguís andando así, va a pasar como cuando la anduvo Fangio, que la empastó. Bueno, le digo yo, no sé si me puede pasar, pero no, dale más. Y bueno, yo empecé a acelerarle y él me decía, señal que le diera. Y en un momento yo levanté el pie porque digo, no, el auto va bien, en velocidad derecho, no, yo no soy corredor, pero más o menos tengo idea. Y entonces después cuando llegamos me dice, cuando viniste hasta antes de levantar veníamos a 220. Le digo, ¿cómo 220? Sí. Que tiene las ruedas ahora, es la medida de ella, pero un poco más baja que las que terminaron de correr ellos. Ellos cuando terminaron de correr tenían motor F100 en el auto, después lo pasaron al Baufer y después fue al Halcón y entonces la galera quedó sin motor. Pero el motor que tiene puesto ahora estaba en el altillo desarmado, lo volvimos a armar, se lo pusimos, que es el que fue a la carrera creo de los 2 océanos cuando fueron hasta Chile, que la ganaron ellos en el año 65. Y bueno, anduvo a esa velocidad, jamás lo hice ni lo volvería a hacer ni nada, es una locura que no. Pero fue lo que él te dijo. Claro, entonces lo llevé de vuelta ahí, todo normal, y a la mañana apareció la noticia que él murió. Pero muchos me dijeron, llevé el auto al velatorio, lo llevé, fui en el acompañamiento. Me decía Don Helio, dice, pero estaba él en ese momento. No, dice, ¿cómo lleva un autocarrera? Le digo, pero es la hazaña que hicieron ellos, que es casi un hijo de ellos. Sobre un auto Ford, hicieron este auto que es marca Emiliosi más que Ford, ¿no? Está hecho sobre un Ford. Y bueno, la llevamos y fuimos en el acompañamiento, pasamos por el taller, la hicimos sentir un poco ahí, municipalidad, y después cuando se hizo el mausoleo, la volvimos a entrar al cementerio, pues así muy al lado de donde están ellos depositados. Y ahora voy. Los domingos tengo a mi mamá ahí cerca y vas limpio, converso un rato con ellos. Omar, vamos a algunos datos así medios técnicos para los que son más jovencitos. 43 carreras. La historia dice que son 42. Torcuato decía que eran 43. ¿Y cuál es esa que le agrega a Torcuato? Yo no sé, porque cuando corrieron el Gran Premio a Chile, que fue un gran premio, desde Mar del Plata, Viña del Mar, hay que andar un rato, ¿no? Montaña, ripio, de Mendoza hasta Chile, hasta las cuevas, era todo ripio. Ahí se corrieron 2 carreras. Fue una etapa, Mar del Plata Azul, siguieron corriendo hasta Chile, volvieron a Azul Mar del Plata a la segunda etapa de la otra carrera. Ellos la ganaron. Esa se llamaba Mar y Sierra. En la misma carrera, los 2 océanos, estaba la última etapa, la gana Cordonier, que se reengancha, porque había reenganche, pero ellos ganaron las 2 carreras. Yo no sé, como Torcuato me dijo, la galera tiene récords mundiales, no está en el libro Guinness, pero
ahí nos hicieron trampa. Le digo, ¿por qué dice Tito eso? Y que tiene razón, yo creo. En el año 63, en la Vuelta de Necochea, en el país fue el auto que de promedio superó los 200 kilómetros. Entonces, él decía que no hay en el mundo un auto con techo en ruta abierta que haya superado esa velocidad. En aquel entonces, ahora estamos hablando de otra cosa. Sí, ¿no? estamos hablando de otra cosa. Fórmula 1 anda alrededor de la Plaza 300, pero en el año 63 no era así. Bueno, Fórmula 1 tiene techo, yo recientemente digo auto, él me dijo auto con techo. Con una rueda que pisa 13 centímetros, con frenos que era en su momento a campana, que para pararlo tenía que empezar a mandar una carta a la rueda para que se empiecen a frenar, porque era muy poco lo que frenaba, ¿no? Y muchos kilos. Pero está bueno este concepto que decías recién, un marca Emiliosi sobre un Ford. Es una marca. Eso lo pienso yo, no es que nadie me lo haya dicho, pero porque como ellos, las reformas que hicieron en el motor no estaban hechas en otro Ford, y usaron un motor Ford, pero hicieron su cosa a gusto. Como por ejemplo cambiarle el orden de encendido. Yo no encuentro otro auto de aquella época que tenga cambiado el orden de encendido. Y por ejemplo, tampoco podían andar con 4 carburadores. Era muy raro, que creo que fueron los hermanos Aigó que algo conversaron con ellos, y Taraborelli de acá de Tres Arroyos, que le dieron un dato para que usara 4 carburadores, pero ellos desde el primer motor que hicieron de competición, que fue en el año 48, ya armaron con 4 carburadores que nada que ver, llegaban a 3, más no podían poner. Y cuando pasaban al 59B, que es el que tiene ahora, siguieron con 4 carburadores y armaron el primer F100 con 4 carburadores. Después el reglamento les obliga a sacar 3, dejar uno solo, que Torcuato en ese momento dijo: me van a sacar los carburadores, pero les voy a ganar leña también. No era fácil de que ellos se playaran de esa manera, pero estaba muy embroncado el hombre. Y Toto Fangio, que fue un personaje importante del deporte motor, el día ese que yo la heredo para cuidarla, me tenía abrazado ahí cuando la puse en marcha y me decía: los estafados de la categoría. ¿Por qué, Toto? Hicieron el motor válvulas a la cabeza, se le hicieron sacar porque se iban a matar, porque andaban ya a 200 kilómetros, no podía ser. En un momento se podían bajar los autos, embutirlos dentro del chasis, hicieron un auto muy lindo. Ahora voy a llevar una foto al museo, un cuadro que encontré, y voy a llevar de ese modelo de galera. Después a sacarlo otra vez, ponerlo arriba del chasis. Los 4 carburadores a volar. Hicieron el Falcon, que eso es una maravilla de la mecánica, el Falcon encostado, que lo tuvimos en el museo. Esa vez por los contactos, tengo un amigo que lo tiene y me dijo: llévatelo. Ahora están terminando el Halcón, el último auto que usaron. ¿Dónde está el Falcon? El Falcon está en un empresario, Daniel, que tiene muchos autos y tiene el Halcón también. Y ayer me llamaron para los colores, para allá va pintura el Halcón. Le pasé los colores y le pasé cómo era el tablero, el interior del auto, porque eso se quemó y no hay nada. El Falcon también se lo hice pintar yo. Y después cuando vino acá le puse el logo de la escudería. Lo tuve en mi casa y después lo llevé a una muestra que hicimos en el CEMO y lo tuve 2 años en el museo. Y ahora hubo que llevarlo a Autoclásica y digo, bueno, no lo traigan de vuelta porque los traslados no son baratos. Cuestan una moneda importante. Y ahora ayer cuando hablé con José, que lo está restaurando, me dijo: Marcito, ¿te lo llevo? Sí, más vale, bienvenido sea. Si bien los emiliosistas estamos desconformes, pero disfrutamos de lo que disfrutó Dante, que él quería andar un día 300 kilómetros y andó. ¿Por qué disconformes? Porque se terminó los emiliosis con ese auto, se prendió fuego y Dante se quemó mucho y tuvo que abandonar la competición. Bueno, pero una cuestión que estaba entre las posibilidades de quien andaba en un automóvil a esa velocidad, ellos, en esos momentos. Con los autos que armaban ellos, estaba convencido Tito de que no le iba a pasar. Pero está lo que decís vos, andar a 300 kilómetros en aquella época con esos autos podía pasar. El auto era muy bajo, no estaba la ruta muy preparada para esos autos, era una ruta de 3 metros. El auto se sale del camino, raspa en el piso, andaba un poco nasta por ahí adentro dando vueltas y agarró fuego. Pero bueno, el Halcón eliminó los emiliosis de la pista. Pero estaban muy contentos. El auto acá, una vez que fuimos ahí a la ruta a verlo, llegó y por las vueltas y por los cálculos que sacaban de la relación, de la cubierta que tenía, estaban dando a 295. Y si ahora pongamos una relación más larga, llegamos a 300.
así, un poco la cosa de todo esto. Ellos empezaron con su Forte, ganando un campeonato de 13 carreras, ganó 11 uno y 2 el otro, que no se ganaron todo el campeonato. Después tuvieron que abandonar porque los querían pelear, porque les ganaban. Y bueno, cuando hicieron el turismo carretera, habían hecho un turismo carretera para un amigo acá de Olavarría, pero no. Después eso fue un romance que se terminó y decidieron preparar para ello. Bueno, Omar, hemos repasado a lo largo de esta charla varios aspectos. Deben quedar millones más por repasar, pero el tiempo también nos va obligando a ir buscándole un cierre o a encontrarle un cierre. ¿Qué esperás de la continuidad del legado? ¿Cómo debería seguir el legado de los Emiliosi, la galera y la historia que hemos contado? ¿Cómo crees vos que debería continuar el legado? Más allá de lo práctico de mantenerla, ¿cómo se debería llevar adelante ese legado? Yo no soy quien para poder opinar sobre eso porque no estoy capacitado. Yo lo que le tengo miedo de que esto no se vaya a perder. Lo he hablado con la gente de la municipalidad, no con esta gestión, sino con las otras también, que se tienen que preocupar por mantener vivo esto. Yo no sé si es haciendo docencia, llevando a las escuelas, metiendo a los chicos, pero hay que buscarle la vuelta para que esto no se pierda, porque fue muy importante para Olavarría. Balcarce, yo creo que de por vida lo va a hacer porque Fangio fue Fangio, ¿no? Emiliosi es otra cosa, pero que está bien armado. Aparte tiene un museo espectacular, Balcarce. Y creo que hay gente que se está preocupando y están haciendo... Acá, si bien las escuelas están llegando, pero no creo que sea suficiente. A mí me parece que está faltando algo. ¿Cómo lo van a hacer? No sé. Pero depende solo de la municipalidad, ¿crees? ¿O deberían intervenir otras instituciones o actores en función del cuidado del legado? No conozco bien la política, yo soy tan apolítico que no sé cómo es el manejo, pero si la municipalidad le interesa, porque a lo mejor sería, por decir algo, formar una subcomisión, buscar docentes que se arrimen y que armen algo como para decir, no, esto para mantenerla viva esta historia tiene que hacerse de esta manera. Porque nosotros, mientras que estamos dando vueltas alrededor de eso, vamos a tratar. Susana es de Fierro, una chica que le interesa mucho por ser mujer, el automovilismo se ha informado, sigue estando vigente, va. Yo creo que una de las cosas importantes es lo que se hizo hasta hace unos años atrás. Andar, recorrer. Porque en los lugares que hemos ido... Con la galera, decís. Sí, desbordante la gente. Buscar una persona que sepa contar la historia a lo mejor de otra manera. Si bien yo creo que me he defendido porque en los lugares que he estado, ahora, uno de los viajes que hice acá cerca de Bahía, Bajo Hondo, que es donde les comenté que en un pueblo de 400 personas había 800 en el evento. Entonces se terminó el evento. Vino un grupo de gente y me dice, tenemos que hacer una pregunta, ¿qué es lo que quieren? Yo quería traerme el auto ya. ¿No podemos conversar un poquito con usted? Sí, cómo no. Bueno, eran las 4 de la mañana y estábamos ahí conversando. Muchachos, empezamos a la 1, son las 4. ¿Hasta cuándo seguimos? No, pero podemos seguir otro ratito. Me invitaron a ir a un club de leones. Dice, ¿no podés ir a hablar un poco? No soy historiador, puedo contar algo. Y dice, nosotros lo hacemos de las 9 a las 11, me parece. Eran las 2 de la mañana y dice, ¿cuándo volvió a venir? ¿Qué sé yo? Llamame, un día vengo. La gente le interesa. Entonces, buscar gente joven, buscar no tan joven, contar la historia, de qué manera se hizo, buscarle la vuelta, seducir a la gente, decir, pucha, pero los Emiliosi. Y otro se encargará de otro corredor, pero nosotros, si le hiciera Olavarría, Tandil, una ciudad extraordinaria, todo, tiene una piedra movediza que existió en algún momento, la han hecho de fibra vidrio, no sé qué, se la vende al mundo. Tandil se muestra la piedra movediza por todos lados. Será otra cosa, es la naturaleza, no sé qué, pero si nosotros le buscamos la vuelta a esto, que tenemos la materia prima, por ahí sirva. No estoy preparado para definir cómo se puede hacerlo, pero me interesa que se haga. Porque le tengo miedo, porque cuando se empezó a formar el museo, que se hicieron reuniones en mi casa, se hicieron reuniones en otro lado, hace 30 años atrás o 35 años atrás estaba la historia viviente de los Emiliosi. ¿Qué era la historia viviente de los Emiliosi? La gente de la escudería. Había mucha gente que pasó por adentro. Entonces todos tenían unas anécdotas, pero maravillosas. Cómo los recibían cuando llegaban a los pueblos, qué es lo que pasaba en un lado, qué pasaba en otro,
cómo se hacían los viajes, las peripecias de los viajes, las alegrías, las tristezas, muchas cosas que es muy interesante para volcarlo a un libro, que la hija hizo 2 libros, pero entonces yo le decía a la gente de turno de la municipalidad, aprovechemos esto, porque no nos están contando, lo tenemos acá para que cuenten ellos. Vamos a reunirnos y decir, bueno, a ver, vení vos qué hacías en el equipo, tal cosa, tal esto. Bueno, después habrá una persona que conoce de lo que es escribir un libro, que yo le acomodará un poco, pero vos tenés ahí el material para arrancar, la materia prima está. Bueno, uno tenía 80, otro tenía 85, otro tenía 90, la ley de la vida difunde esa parte, la perdimos. Eso es muy importante y estoy bastante preocupado por ese tema, pero quisiera que no se siga perdiendo, que esto se mantenga en el tiempo, porque un día va a pasar y alguien va a pasar, acá había un museo Migliosi, ¿qué era Migliosi? Corría en auto. Pero no es así, me parece que lo tenemos que hacer de otra manera. Con esta terminamos. Los Emiliosi quedaron en la historia de Olavarría. Sí. Por alguna razón y varias razones, vos estuviste en parte de la historia de los Emiliosi. ¿Cómo te gustaría que te recuerden los fierreros, la gente que anda en el tema? ¿Cómo te gustaría que te recuerden a vos el día que te tengan que recordar? Que esperemos que pase mucho tiempo. Yo, cuando en alguna oportunidad he tenido que estar ahí en la municipalidad conversando, le decía, y se lo digo a muchos, que lamento tanto de que yo haya disfrutado prácticamente solo todo esto de los Emiliosi, porque cuando he tenido que ir a distintos lugares, homenaje a Moura nos invitaron, homenaje a Farabolini nos invitaron, a Taraborelli nos invitaron, qué sé yo, Bordeo, tantos corredores, y bueno, y te hacen compartir mesas con políticos, con gente importante del lugar, y te hacen pasar un escenario. Entonces yo lo primero que le digo, yo no soy Emiliosi, yo soy el que estoy disfrutando de lo que hicieron los Emiliosi. Le agradezco a ustedes que nos inviten para que le podamos mostrar lo que tenemos y contarles algo. Pero yo, como me recuerden, no sé, si hice las cosas bien, que me recuerden como un vecino que hice algo. Yo estoy, como un día le dije a uno de los muchachos de la municipalidad, yo estoy abocado en lo que más pueda a Emiliosi, pero tendrá que haber otro que recuerde a los futbolistas, hubo boxeadores, hubo gente importante en la ciudad, y bueno, y Loma Negra para mí es algo que no se tiene que perder, porque lo que hizo este hombre Fortabá, la gente que vivió gracias a él, o lo que hizo para nuestra ciudad, después siguió la señora, con las cosas que nos han dejado, eso no se puede perder, eso tiene que estar recordando, porque una ciudad, para que sea importante, tiene que recordar lo que pasó, sino cómo se formó. No se pierde, es cualquier cosa. Pero yo, que me recuerden como quieran. Algunos estarán contentos y otros no, porque muchas veces me lo han dicho, ¿por qué tenés la galera vos? No sé, cuando no tengo ganas de seguir mucho la corriente, le digo, se la dieron al mejor. Pero no es así, la agarré de casualidad y creo que lo tomé con seriedad, porque lo estoy hablando con esta chica que está en cultura, le dije, mirá, yo pasé muchas gestiones y nunca nadie me llamó para decirme, che, ¿qué estás haciendo? ¿Vos estás loco? ¿Qué te pasa? Una vez cuando ganamos el premio en San Isidro, me dijo, ¿por qué hablaste por todos los medios? ¿Y qué le iba a decir, que no puedo hablar? No, vos no podés hablar. ¿Cómo no puedo hablar? ¿Por qué no vas a hablar? Yo estoy representando a Olavarría. Era un político de turno. ¿Por qué no vas vos y nombrar a Olavarría y hacer ver que Olavarría está viva y que tenemos algo para mostrarle? Y nos trajimos el primer premio. ¿Qué te parece? ¿Que fui de gusto? Ese día, todos los medios, todo, ¿no? Pero me acuerdo Chiche Germán cuando vino, me llamó. Mario Marquevich, ahí del Camino, César Massetti, los muchachos, de los del automovilismo los conozco a todos. He ido cuando estaba la gente de Campeones, a Canal 7, una noche solo, ahí con un camioncito, con la galera para allá. Ese programa también fue una anécdota bárbara, porque los programas tienen, la televisión tiene un tiempo y se terminó. Entonces, termina el programa, fue el programa que más gente hubo en el estudio, un estudio muy grande, tenían ahí, no sé qué número era. Metimos la galera andando por dentro el Canal 7, inmenso eso. Y cuando salimos afuera,
que la sacamos, había gente que no había podido entrar y también, no sé, el tiempo que tuve que estar ahí con el auto y mostrándolo y charlando con uno y fotos y mi papá, mi abuelo, mi tío y todas anécdotas permanentemente. Y ahí, como te decía hoy que no lo terminé en el Bicentenario, eso fue algo extraordinario. Gente descompuesta también, estaba muy vallada, no dejaban arrimarlo al auto, bueno, pero qué emocionante fue eso. Vino la hija de Torcuato, Irma, ahí, y no puedo creer lo que estoy viendo. Sigue así la historia, y no sé hasta cuándo, pero yo, mientras que me dejen, a veces digo, bueno, basta, ya es mucho. Pero el otro día le dije, vos preparalo, me dice, no, yo no, vos mandame uno y yo te lo preparo. Cómo es esto, cuando la llevo, cómo se hacen las cosas, cómo se pone en marcha, cómo no se pone, qué es lo que hay que hacerle una vez al año, el service que lleva. Lo vengo haciendo desde el primer momento, todo anda bien, entonces no quiero cambiarlo. No puedo ser el dueño de la verdad tal vez, pero no estoy equivocado mucho en lo que estoy haciendo en eso. Omar, muchas gracias por haber aceptado la charla. Fue un placer tenerte. Gracias a ustedes porque me sentí muy cómodo y espero que, bueno, alguno no me trate de mentiroso por lo que he contado, pero más o menos, y resumiendo, porque en tantos años hay muchas cosas para contar. Pero una vez más, muchas gracias. A vos. Estamos, siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro.